Creo que son de las preguntas más difíciles que hay, porque hay veces que ya estás tan cansado de lo mismo, piensas que ya no va a ser igual y más por la pandemia que hubo. Nos ha costado, no solo a mí, bueno, hablo por mí, me ha costado demasiado trabajo regresar a lo que era antes. Súper, súper difícil. Yo creo que para esta competencia que hubo este fin de semana, tuve que hablar conmigo misma, interiorizarme, porque de verdad era ya decir, ya no quiero, o sea, ya mejor lo hago de hobby, pero mi esposo, estoy casada, mi esposo es entrenador deportivo. Entonces, si es así de, Meli, levántate, Meli, haz esto, Meli, no te quedes sin hacer nada. Me dice, aunque sea, haz 10 15 lagartijas, pero no te quedes sin hacer nada, no te quedes sin moverte. O saca a pasear a los perros, sal con ellos, córrelos, vete al parque y corre lo que tú quieras. Dice, pero no te quedes sin hacer nada. Entonces, yo creo que él ha sido una pieza muy importante. Él hacía lucha olímpica, entonces también uno de sus sueños es pues, los olímpicos. Y a mí, nosotros somos muy sinceros el uno con el otro y él siempre me ha dicho, aquí entre los dos, quien tiene más posibilidades de ir a los juegos eres tú. Y me dice, y si yo me tengo que poner de banco para que tú vayas, dice, lo voy a hacer. Dice, pero necesito que tú también pongas de tu esfuerzo porque si no, no te voy a poder jalar yo sola. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Motivaciones. El día de hoy tenemos a una invitadaza muy especial, Melissa Rebolledo. ¿Cómo estás? Hola Jair, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. No, caray, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Vi que apenas estabas compitiendo hace unos días, entonces sabemos que siempre la agenda de los deportistas es bastante ocupada entre entrenamientos, entre fisioterapeuta, entre todas las actividades y más aparte que muchos estudian, trabajan, llevan esa doble vida. Pues sí es un poquito difícil a veces coordinarnos, pero mira, qué bueno que se dio. Platícanos, o sea, tú eres de atleta de esgrima, cómo empezaste en la esgrima, qué te llevó ahí, cómo te interesó, porque es un deporte que pues lamentablemente no es quizá a veces tan visto en televisión, en los medios de comunicación más masivos, pero pues ya tiene muchos años, tiene mucha historia. Platícame cómo tú empezaste en el esgrima, cómo te interesaste y cómo lo conociste. Claro que sí, Jair. Todo empezó por mi hermana mayor, ella es o fue la que empezó con esgrima. Mis papás nos llevaban nos decían, tienen que hacer deporte, el que quieran, pero hagan deporte. Entonces mi hermana mayor cayó en esgrima y yo iba a acompañarla porque yo iba, si no mal recuerdo, a gimnasia, entonces me tenía que esperar con ella para que diera la hora y yo bajara a gimnasia. Entonces la entrenadora me decía, pues métete, no pasa nada, métete, empiezo a hacerlo. Y ya así fue como empecé, pero a mí no me gustaba, a mí me aburría. Entonces ya cuando decidí decirle a la entrenadora, gracias, ya no quiero, me puso una trampa por ahí, me dijo, hay una competencia, entonces si quieres yo te presto el equipo, compite, y si no te gusta después de la competencia no te vuelvo a decir nada. Y yo así de, bueno, está bien. Pero pues me gustó y ya me quedé. La adrenalina de la competencia. Justo a eso iba, es que siempre es muy raro cuando un deporte como que te pica esa espinita, ahora sí que te apachurra un botón que en la parte de la competencia que de repente
te empiezas a volver un poquito como adicto a eso y ya no lo quieres dejar y quieres empezar otra vez y otra vez y otra vez estar ahí, pues no sé, practicando y practicando precisamente para ganar, ¿no? Sí, siempre cuando pasa eso, a mí tiene poquito que me pasó con el CrossFit, justo que lo conocí y me despertó esa cosquillita de querer competir y competir y competir y ya estoy frito, o sea, estoy dentro de las competencias, estoy esperando nada más estar un poquito pues más apto para no hacer el ridículo, pero sí, o sea, esa emoción, esa adrenalina, justo como lo dices, de la competencia te hace picarte siempre con los deportes. Así es. Sí, la verdad es muy padre toda la adrenalina que uno siente cuando, desde que se levanta ese día, que te estás preparando y estás pensando en todo lo que tienes que hacer, en todo lo que va a pasar. Entonces, desde ese momento es como que, ay, los nervios. Pero está muy padre todo eso. Sí, 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 la verdad es que sí, sí está muy padre. Platícanos, ya hemos hablado con otros deportistas más de pentatlón que también practican esgrima, pero digo, no, creo que no habíamos platicado con un esgrimista tal cual. Y sé que hay diferentes modalidades en la parte de esgrima, que en realidad son como las más conocidas, son tres, que son sable, florete y espada. Tú estás especializada en florete, ¿no? Así es, yo soy florete, como dices, son 3 armas. En mi caso, en el florete, el área válida o el área de toque es como si fuera un chaleco. Vale lo que es todo el tronco, toda la parte de enfrente y toda la parte de atrás. Y el florete es como el arma base. Y en la punta tiene como un botón. Entonces ese botón es el que se presiona en los combates y es el que manda la señal para que te diga si es válido o no es válido del punto que se dio. Pero tiene que ver también la apreciación del juez, quién tiene la preferencia, si el que ataca, si el que se defiende. Entonces, digamos que es el combate, se prenden las luces y ya el juez decide a quién le da ese punto. Ok, pero a ver, ahorita justo otra pregunta era esa parte de la tecnología, ¿no? Entonces, lo que en realidad es electrónico es es la punta del florete, o sea, en este caso el florete. Sí, te digo que la punta es como si fuera un botón. Ok. Entonces, el florete sobre la hoja, como es todo el filo, por dentro tiene un canal y en ese canal va un cablecito que sale hasta por donde está la empuñadura, más o menos, y ahí nosotros conectamos un cable que nos pasamos por todo el cuerpo y sale por la parte de atrás. Entonces, en la parte de atrás se conecta algo que es un carrete y ese lleva la señal hasta el aparato. Ok. Ya entendí. Sí, también sí había visto esa parte que, como dice, el cablecito que va hacia atrás. Y en realidad, pues son como que encuentros muy, muy rápido, ¿no? Que la verdad es un poco difícil a la vista de un espectador y más en televisión. A veces como que darse cuenta un poquito de lo que hicieron. Porque yo nada más veo que ambas personas como que gritan. Terminaron de hacer el movimiento y yo ya no vi qué pasó. Ya no vi si le pasó algo. O es más, a veces ni siquiera veo dónde está la lucecita que según esto, o sea, se prende y como que dice, esta fue primero y esta fue después. Yo no entiendo muy bien, digo, no lo he visto nunca como que en persona, pero en televisión, en videos, es un poco difícil como de apreciarlo, ¿no? O sea, ustedes, y yo veo que ustedes dicen, yo le pegué primero y se les ve, ¿no? La seguridad con lo que lo dicen o con lo que lo expresan. Y para mí es muy difícil porque digo, no lo alcanzo a ver. ¿Cómo es mejor para un espectador ver este tipo de deportes? O sea, sí hace mucho la diferencia verlo en persona, digamos, físicamente, o en televisión o en videos, es un poco más sencillo. Yo creo que si no sabes nada de esgrima, de las dos formas es difícil. Es muy, muy difícil porque hasta para nosotros que ya lo tenemos casi de 24/7,
Para nosotros a veces también es tan rápido que no ves las hojas o no ves la acción, que si la otra se hizo un poco más adelante, que si se hizo más atrás, que si levantó el brazo. Todos esos pequeños movimientos o gestos cambian la preferencia del toque. Entonces sí es como un poco complicado el lograr adivinarle el toque cuando no sabes nada de esgrima. Pero si estás sentada en una competencia viéndolo con alguien que sí sabe, ahí es más fácil que te estén explicando el por qué se dan los puntos. Ok, sí, porque es complicado, o sea, yo que en estos días estuve viendo algunos videos y sí yo como que digo, ok, más o menos como que le voy entendiendo, ¿no? O sea, voy viendo qué están haciendo, ¿no? Ya identifiqué, pero no es un deporte sencillo de observar y sí, como dices, o sea, sí, quizás hace falta eso, ¿no? Que sentarte con alguien que sepa para que te vaya justamente explicando cómo, lo que está pasando ahí en el duelo y poder aprender mucho más rápido. También vi que, pues así como tú dices, las hojas no se ven, o sea, es que la verdad son muy delgaditas, a pesar de que sí son largas, creo que van desde los 80 y tantos centímetros a los 100 y cacho, dependiendo el arma que sea. O sea, también son muy largas, son muy delgaditas, pesan menos de 1 kilo, ¿no? O sea, no pesan más de 1 kilo. Sí. Sí, no, de hecho el más pesado que es la espada pesa, si no mal recuerdo, 750 gramos. No, pues nada, o sea, sí, o sea, se entiende perfectamente que a quizá 10 metros ya no veas nada. Y es más, si tú dices, es más, con la misma careta que te pones, quiero pensar que te obstruye también un poco la visión. O sea, no es como que veas totalmente claro hacia afuera, ¿o sí? Sí, yo creo que te acostumbras porque también no te enfocas en lo que son las rejitas que te quedan pegadas, sino Sí. te enfocas en lo que hay fuera. Es como, se va a escuchar medio feo, pero agarras un colador y Sí, te sí, lo sí. pones así enfrente. Y ya nada más intentas o ves afuera del colador, o sea, la parte que está atrás del colador, no te vas a estar fijando en los hoyitos. Entonces eso hace que enfoques bien. Digo, también el cuerpo es demasiado inteligente y va a saber cómo es que son las cosas. Sí hay puntos ciegos en cierta parte de la careta, que es donde termina o donde tiene como la unión, pero fuera de eso, nunca se me ha hecho como incómodo o difícil de ver. Eso fíjate que es bien interesante lo del colador, así como lo decías. Eh, Porque sí es cierto, o sea, si en algún momento de chicos, de grandes, lo hiciste, porque yo ahí me incluyo, sí lo hice, en alguna vez ahorita que lo dijiste, como que me entró ese recuerdo a mi memoria. Y justo es eso, o sea, no estás como que viendo lo que está a 5 centímetros de tu vista, sino más bien como que tu vista se educa y sabe como que depreciar ese ruidito que quizá está viendo y se enfoca más en lo que está pasando el colador, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, sí puede ser así que pues obviamente te acostumbras y las partes ciegas que obviamente eso sí te limitan quizá el ángulo de visión conforme si no tuvieras nada, ¿no? Pero digo, el rival siempre está de frente a ti, no es como que te llegue de un costado, entonces tampoco debería de haber tanto tema. Pues sí, no, porque tú puedes estar así de frente, pero las hojas o las puntas vienen y digamos que ponemos aquí la mano y tú puedes hacer esto, pero la punta hace esto, así como Ok, una parábola. ok. Entonces, si ves, tú esperas por un lado y te llega por el otro. Entonces tienes que estar muy alerta hacia dónde está la punta del otro, de tu contrincante, perdón. Y sí es cierto, o sea, también es muy flexible la hoja, ¿verdad? O sea, sí es como que, o sea, hay que también, se tiene un chiste el saber, dijo, la verdad no sé exactamente cómo se diga, ¿no? Pero usarla, pues sí tiene un chiste y tiene una manera para poder hacer ese tipo de efectos que tú dices, ¿no? Como de parábola o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, o sea, sí tiene toda una técnica un poquito más específica, ¿no? Y de hecho también hay toques que son en la espalda. La verdad se ven padrísimos. Ya
si lo ves en cámara lenta o aún si lo ves rápido, cómo alzan la mano y el florete hace esto, entonces se cae en la espalda completamente. Pero imagínate la precisión con la que es para que se presione ese botón. Sí, La verdad es muy padre. Es todo un arte. sí, y justo ahorita que lo estás mencionando, o sea, voy a buscar videos de eso porque, pues sí es cierto, o sea, para empezar, una que, pon tú que lo conectas, lo haces, o sea, el arte de poderlo hacer, esa es una. Más aparte que tu contrincante, pues obviamente no está manco, ¿verdad? O sea, que no te dé y que tú le des y conectar y dar ese punto, o sea, ha de ser una de las cosas más complicadas que puede haber. Así es. Hay de todo, hay de todo. Excelente. También hay otro tipo como de modalidades que son, creo que hay también por equipos e individual, o me equivoco. No, sí, es individual y el equipo. El equipo se compone de 3 personas y una cuarta que es la reserva. En este caso, si se llega a lastimar alguna de las 3 titulares o en dado caso que una de las 3 esté haciendo un mal papel o no esté compitiendo bien, se pueden hacer los cambios para que entre la reserva. Ok, O sea, 45 toques, y cada encuentro van sumando 5 toques. 5 toques, el siguiente a 10, el siguiente a 15, así. Le vamos aumentando 5 toques o son 3 minutos de combate, lo que se dé primero. ok. Entonces, digo, para ver si entendí, entonces son las tres, digamos, como titulares, se podría decir, y la parte de la reserva. Esas tres van pasando, digamos, de a una en un encuentro a 5 puntos o 3 minutos, lo que suceda primero. Y a los 5 minutos cambian, pasan otras dos, pasan la tercera y así hasta juntar, ahora sí que hasta que junten 45 puntos y gana el equipo que juntó 45. En este caso son 9 encuentros nada más. Ok, Digamos, estas que van contra estas 3. Entonces, digo, si es, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. sí, 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 sí. Entonces, el 1, 4, el 1 con el 5 y el 1 con el 6. Así. Las 3 tienen que hacer 3 combates, por eso son 9 encuentros. En este caso, si se acaban estos esos 3 minutos en cada uno de los encuentros y el encuentro va 30, 20, algo así, si se acaban esos 3 minutos en todos esos 9 encuentros, así se queda el marcador y gana el que tiene más toques. Ok, No a fuerza se tiene que hacer 5 toques. ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Excelente. Y en la parte individual, esa cómo es. En la parte individual, primero son como grupos, nosotros le llamamos pools, pero creo que todos tienen mejor la referencia de grupos. Entonces, hacen esos grupos y tienes tus encuentros. Son mínimo 6 personas en ese grupo. Entonces, tienes que hacer de 5 a 6 combates. Depende de las victorias que tengas, de las derrotas, los toques que des, los toques que recibas, es como te clasifican. Entonces sacan la clasificación general, ya juntando todos los grupos, y es como se empiezan a hacer las eliminaciones directas. Ok, Digamos, el 1 con el 16, el 2 con el 15 y así se ok, va la ok. tabla. En- Se van haciendo las eliminaciones directas. En la ronda de pools es a 5 toques o 3 minutos de combate. Y la ronda de las directas son a 15 puntos o 3 tiempos de 3 minutos y 1 minuto de descanso entre cada uno de ellos. Ok, no, y pues en realidad sí es tardadito, o sea, no es, o sea, supongo que en una competencia obviamente se divide en varios días, ¿no? Porque, o sea, estar, por ejemplo, en la parte de la fase de grupos, ¿no? O sea, en esa fase pues se ha de llevar un buen rato porque pues no compiten, o sea, que 15 personas, o sea, si son bastantes. Y normalmente los espacios son muy grandes y son mínimo 5 pistas, tienen que ser.
Entonces ahí ya tienes 5 grupos diferentes, porque tienes que hacer todo en una misma pista. Entonces, digamos que estamos las 6 personas o 7 personas ahí a la orilla de la pista y te van nombrando. Entonces, toda la ronda de pules es en ese mismo rato, si acaso nos llevamos como 1 o 2 horas. Después de eso, ya cuando juntan todas las pules, cuando terminan toda la clasificación, siguen las eliminaciones. Cuando son las competencias nacionales, como no somos tantas, se hace todo en un mismo día. Digamos, empiezas a las 12 del día y a las 5 de la tarde, 6 de la tarde ya terminas. Y en cuestión de las competencias internacionales, ese sí se divide en días. En esta competencia que pasó el fin de semana éramos 144 competidoras, si no mal recuerdo. Entonces, la ronda de pules se hace de hecho 2 rondas, porque somos como 16 pules, algo así, no recuerdo bien, te mentiría si te digo un número exacto. Pero se hace una ronda, se hace a las 8:30 y la otra se hace a mediodía. Entonces ya cuando terminan esas rondas de pules, ya se sacan las eliminaciones directas. Y las eliminaciones directas estamos diciendo que es una tabla de 132 personas, una pre de 132 y una pre de 64. Entonces, si tú ganas esos 2 combates, pasas a los 64 primeros y pasas al siguiente día. Entonces ya el segundo día es de los primeros 64 participantes y de ahí hasta las finales. Te llevas prácticamente todo el día. Y ya para el tercer día se hace la competencia por equipos y es así, es todo en un día. Ok, pues sí. O sea, por ejemplo, en esta ocasión, digo que no te acuerdas muy bien el número, pero sí eran 140 y tantas personas. De esa clasificación sacaron 132. O sea, sacaron igual, o sea, sí hubo descalificaciones o más bien hubo gente que no pasó ese filtro de la calificación. Sí, porque en la ronda de pules, si tú no ganas un combate, de plano no pasas. Ok. Te quedas abajo y no pasas. Entonces ahí ya te quitaron cierto número, por así decirlo. Luego los que ganan uno, pues les va a tocar, o si pasan a la ronda siguiente, les toca con los más fuertes. Si ganas 2, pues así va como escalando. Ya si ganas todos los combates de tu pool, pasas directo al siguiente día. Si estás dentro de los primeros 16, pasas directo al siguiente día. Entonces sí es como que ahora sí que van quitando para que seamos menos, y ya quedan, digamos, esas 64 personas. No, sí. Pues sí es un poquito complicado, digamos, si tú no me lo explicas, o sea, si yo veo, o sea, sí, la verdad sí digo, ay, no, esto está difícil. Pero ya digo, ya ahorita que me lo estás explicando, digo, ok, ya entendí, sí es que suena demasiada competencia, ¿no? O sea, el hecho de llegar, por ejemplo, por lo menos estar en esos 16 primeros, pues sí, suena complicado, o sea, los grupos de clasificación, ¿cómo se dividen? ¿Por sorteo o es por ranking o es por otra situación? Su ranking, digamos, ya tienen que somos 140 y pico de personas, entonces depende de tu ranking internacional, es como te acomodan. Entonces va 1, 2, 3, 4 y digamos 5 pools. Entonces ya luego aquí va 6, 7, 8, 9, 10. Luego 11, 12, 13, 14, 15, así. Entonces ya más, o sea, si tú lo quieres hacer, tú pudieras hacerlo y ya sabrías con quién te tocaría. Pero sí es medio. Por ejemplo, mi entrenador es muy bueno haciendo esas cuentas. Digo, ¿cuántos años no lleva en la esgrima ya? Y es así de, si tú ganas tanto, vas con esa y haces esto y shalala, y tú te quedas así de, ok,
Ok, está bien, te Te creo. creo. Pero claro, Sí, no, pues obviamente los entrenadores sí, pues ya ahora sí que ya se la saben, ya tienen mucha experiencia, ya precisamente ya saben cómo se maneja el asunto y más porque esto es en general, ¿eh? Esto no solamente pasa, yo creo que en una sola disciplina, pasa en todas, que no sé si cada año o cada 2 años siempre hay modificación de reglamento, siempre hay que una nueva competencia, una nueva modalidad, que ahora ya no son 3 minutos, ya son 4, ¿no? O sea, siempre pasa eso en la mayoría de los deportes que, pues digo, ahorita afortunadamente que ya he tenido que platiqué con muchos, la mayoría siempre me dice, no, es que apenas este año toca modificación del código y que hace 2 años no se podía por esto, pero ya se cambió esa regla, o sea, va cambiando constantemente como que todo este tipo de situaciones y muchas veces los entrenadores pues son los que se empapan súper bien y entienden perfectamente cómo se están manejando las cosas y la verdad no, a veces son hasta parecen papás de uno porque lo sacan de muchos apuros. sí, así como dices, mi entrenador se llama José Manuel Rascón y la verdad he estado con él desde que tengo, si no mal recuerdo, 13 años, digo, ahorita ya tengo 27, imagínate, ya creo que me conoce mejor que mis papás, y he visto por todos lados, como dices, se vuelve como si fuera tu papá. Te metes en problemas o tienes alguna duda, alguna pregunta y vas y acudes a ellos, porque muchas veces son los que están cerca, pero eso sí, no reemplazan a los papás, No, es no, no. diferente. O sea, jamás yo creo que no los van a reemplazar, pero muchas veces cumple como que diferentes funciones. O sea, muchas veces son como un papá, como un familiar, muchas veces son como amigos, muchas veces son como hermanos. O sea, cumplen muchas funciones precisamente por como dices, o sea, pasa uno mucho tiempo con ellos, trabajando, haciendo lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona y pues, o sea, obviamente pues se genera ese vínculo pues bastante padre que pues hasta ellos mismos yo creo que ya te conocen el día que estás de malas, el día que estás triste, el día que tienes cualquier cosa, ellos se dan cuenta perfectamente y justo, o sea, hay veces no van a reemplazar a los papás, pero a veces saben un poquito más o saben otras cosas que quizá los papás no sepan tanto, ¿no? O no se den cuenta. Sí, y te saben leer muy, muy cañón. Bueno, en mi caso con él sí es así de, últimamente pues hemos hablado por teléfono, y me dice, ¿qué tienes? Y yo, nada, ¿por qué? Y me dice, es que te escucho rara, te escucho, no sé, no eres la misma. Y yo, es que pasó esto. Y ahí solo con una llamada de teléfono. Y dice así de, bueno, pues ya. Y me dice, yo sé cómo es Melissa, yo sé cuando Melissa tiene algo. Y yo, sí, ya vi que sí. Sí, 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 pasa mucho y digo, también es muy padre tener ese tipo de apoyo siempre tener a alguien que te pregunte qué tienes. Y justo fue algo que hace poco, no me acuerdo por qué salió, pero siempre, o sea, por ejemplo, los mexicanos estamos acostumbrados a decir, ¿cómo estás? Y por inercia siempre uno dice bien, aunque uno lo esté llevando la goma, o sea, bien, bien. Y yo siempre como que dije, pues hay que preguntar esto yo creo que de manera diferente, o sea, tratar de cambiar esa costumbre, porque muchas veces hay gente que pues la está pasando mal y no es como que te cuente su vida o que quieras tú enterarte o lo que sea, pero a veces hay gente que le hace falta pues un buen consejo o platicar, simplemente sacar lo que traen cargando, que quizá no tienen con quién platicarlo. Y a veces esa parte de las personas que te preguntan qué tienes, o sea, todo bien, cositas de ese estilo, o sea, se agradece la verdad bastante. Sí, claro que sí. Estoy en un consultorio, soy quiropráctica, y estoy en un consultorio en Texcoco. Y como dices, o sea, siempre preguntamos cómo estás. Y una de mis pacientes me dice, siempre me preguntas cómo estoy, pero dice, ¿a ti te preguntan cómo estás? Y yo, sí.
Le digo, no, o sea, ya así con el paciente, pues no. Y le dije, pero gracias, o sea, gracias por preocuparte. Ella, pero sí, como dices, a veces necesitamos como soltarlo. Sí, 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 ¿no? Y eso es súper, ahora sí que es padre esa parte de, de que alguien se tome esa molestia, ¿no? A veces digo, yo sé que con esa pregunta que te hizo, o sea, fuera cualquier otra persona y te preguntan, oye, te preguntó cómo estabas y no te acuerdas, pero de ella no se te va a olvidar, o sea, no se te va a olvidar que te preguntó y porque es algo, no es algo común, pero es algo que debería de hacerse mucho más seguido. Digo, y ahorita hablando un poquito acerca de las competencias, vi que has estado en centroamericanos, panamericanos, eh, quiero pensar que como todo deportista de alto rendimiento, pues tiene esa meta de en algún momento representar al país en unos Juegos Olímpicos. Mi duda es en el aspecto de la esgrima. ¿Cómo se consigue un pase a Juegos Olímpicos? Tiene que haber una y tienes que ir a las competencias regionales. Mientras mejor quedes en esas competencias, vas ganando puntos, pero más que nada cuenta como el último año. El ciclo olímpico se compone de 4 años, que es el año muerto, el año de los Juegos Centroamericanos, luego sigue los Juegos Panamericanos y luego son los Juegos Olímpicos. Cuando terminan los Juegos Panamericanos es cuando empieza como el conteo de los puntos para los Juegos Olímpicos. Entonces, digamos que tienes que ir a todas esas competencias para que puedas lograr tu clasificación, pero depende mucho en el lugar en el que quedes. No solamente es, ya participé en esta competencia y me dan tantos puntos. Voy a la competencia, hago un buen papel, quedé en tal lugar y me dan tantos puntos. Si quedas en tal lugar, te dan menos puntos, así. Entonces tienes que juntar tu buen puntaje o tener un buen ranking para poder clasificar. Si no clasificas por ranking, hay lo que son los nosotros le llamamos el preolímpico. Pero pues digamos es un clasificatorio por zona. En nuestro caso es un preolímpico panamericano. Solamente puede ir una persona de cada país que no esté clasificada, en este caso en Juegos Olímpicos. Como América, pues está Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia. Dejemos de lado a Estados Unidos, Canadá, porque normalmente en mi caso, en el caso de esgrima y florete, siempre están en el top. Entonces ellos pasan directo a Juegos Olímpicos con el ranking. Entonces ya quedarían, no sé, Venezuela, Colombia, Brasil, nosotros y digamos que son como los más fuertes, Chile también. Entonces se hace una competencia, pero es una competencia donde prácticamente es solamente una pool o dos pools. Es una competencia muy fuerte, muy cerrada y repito, es solamente una de cada país. Y la que gane la competencia, solamente la que queda en primer lugar, es la que clasifica a los Juegos Olímpicos. Así de difícil es. Pero no es imposible, ya lo hemos hecho. Ahora me toca a mí. Sí, justo así como lo dices, o sea, sí. O sea, por ranking, pues obviamente es hasta cierto punto se podría decir que sería la opción más viable, pero pues obviamente es difícil, ¿no? Porque pues siempre quedar como que en lugares es estar peleando siempre con el top, con el top, con el top y ganarte ese lugar con la gente que está siempre en los primeros lugares, pues está pesado. Digo, la oportunidad sería en esa parte de lo que es el preolímpico, pero sí también es difícil la parte de, bueno, para empezar que nada más va una por país y el que gane todo el torneo o sea, es un lugar a repartir nada más, ¿no? O sea, ese todavía suena un poquito más complejo. ¿Cómo hacen esa selección de quién va a ese preolímpico? O sea, ¿eso lo hace la misma federación o también es por ranking? O digo, sé que también a veces la parte burócrata del deporte cambia constantemente, pero digo, últimamente cómo lo han determinado.
Em, Empezamos por los nacionales, depende mucho de cómo te vaya en los nacionales y digamos que la federación debe de tener su ranking. Entonces ya con las competencias internacionales, mientras vayamos todas, las toman en cuenta también, digamos, para sumarnos esos puntos. Ellos tienen como una tabla donde te dice tal competencia, si quedaste en primero, en segundo o en tercero, te tocan tantos puntos. Entonces, digamos que como si fuera la clasificación olímpica, pero nosotros la tenemos de manera nacional para saber quién es el 1, el 2 y el 3. Entonces, ya cuando ellos, digamos, califican, quiénes son los que tienen que ir o quiénes son los que deberían de ir. Ok. Híjole, Como es que... dices, hay mucha burocrática, no me meteré en esos temas, a veces cambian las cosas, pero pues hasta ahí de... Pues sí, y justo, digo, esto va a salir de mi boca, tú no tienes que decir nada, esto sale de mí. Pero justo es eso, o sea, está bien, se cambian las reglas, lo que sea. Todo está bien si se cambian o no se cambian, siempre y cuando desde el principio dejen las cosas claras. O sea, que digan desde el inicio, desde el proceso olímpico, el que va a ir al preolímpico es el que, no sé, gane, tenga más podios en el año. No sé, estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero a nivel nacional. Pero no que a la mera, no que digan eso y a la mera hora, no, es que esto casi va a ser por sorteo al final. O sea, como que dicen, no, pues cómo, o sea, el chiste no es ese, ¿no? O sea, el chiste es que si se van, está bien, si quieren cambiar las reglas que quieran cambiar año con año, está bien, siempre y cuando pues avisen y se le digan a todos los deportistas las reglas del juego y no se cambien y se respeten. O sea, está saliendo de mí, chavo, no está saliendo de ella, yo lo estoy diciendo yo. Pero sí, porque, o sea, me ha tocado no solo en un deporte, o sea, es la constante en todos los deportes a nivel nacional que pasa este tipo de cosas. Y la verdad ya a veces me fastidia estar hablando de esto, pero es necesario recordárselos. Así es, y no solamente a nivel nacional, sino también mundial nos hemos enterado de cosas que pasan y pues en todos lados es lo mismo, la verdad. Sí, la verdad, digo, hace falta mucha cultura deportiva, pues en varias partes del mundo. Vamos a hablar un poquito aquí en México. Aquí falta muchísima exposición a todo este tipo de deportes. Yo que ya cumplí creo que un año haciendo este proyecto, pues que he empezado a seguir mucha gente, que muchos deportistas de alto rendimiento, y por ellos es por quienes me entero de las competencias, de lo que pasa. Pero así que tú digas, ay, aviéntense un comercial o algo en la televisión, algún videíto, un promo que te pueda decir, va a haber por ejemplo, ahorita que fue una Copa del Mundo, ¿no? En Guadalajara. Le digo, o sea, ni porque fuimos sede, o sea, aquí el país, o sea, hubo una difusión pues grande, o sea, o algo de que dijeran, por lo menos a nivel, no sé si local, no sé si en Guadalajara, ojalá alguien pueda decirnos si sí hubo algo de promoción, pero que sí, que pues la gente lo conozca para que la gente vaya y lo vea, ¿no? Se interese, porque eso es lo que hace falta y como dices, a veces en los nacionales son poquitas o poquitos deportistas de esgrima, cuando pues somos un país bastante grande, que yo creo que talento debe de haber y que obviamente solamente falta que la gente lo conozca y se pueda acercar y sepa a dónde ir, a dónde acudir para practicar pues este deporte. Estoy muy de acuerdo, aparte muchas veces me ha tocado ir como patrocinio o buscar patrocinios para las competencias internacionales o simplemente, no sé, para la ropa deportiva, y nadie, te lo juro, nadie se abre a otras cosas. Por ejemplo, no sé, no me acuerdo si fue Adidas o Atlética, me dijo, ¿qué deporte haces? Y yo, esgrima. No, es que solamente estamos patrocinando a atletismo. Y yo, ok, está bien. Y luego vas con otra empresa y te dicen lo mismo, si no es boxeo, si no es atletismo, si no es taekwondo o si no es fútbol, no te apoyan. Así No, de triste. y a veces quizá
puede ser mucho esa parte del deporte que practiques, pero a veces también podría ser mucho la proyección que tienes en redes sociales, porque eso también me ha tocado, o sea, me ha tocado ver deportistas, le digo que no, o sea, no es hablar mal de ellos y no tienen la culpa, le digo al contrario, pues qué bueno que a ellos se les está dando ese apoyo, pero muchas veces por esa parte de tener esta proyección a nivel redes sociales, a nivel impacto mediático, se les da mucho más relevancia. Voy a poner un ejemplo y espero que no me lo tomen a mal, pero por ejemplo, esta con el programa de Exatlón, Pau Martínez, que es de Jiu-Jitsu, creo yo. Ella, pues en realidad tiene su carrera nacional y quizá no haya llegado como a unos olímpicos o no haya llegado a algo tan grande como apenas como varios, ¿no? Pero por ejemplo ahorita salió de Exatlón, viene de tener un impacto fuerte en televisión y de repente creo que en esta semana estuvo anunciando que creo, no me acuerdo si es Adidas quien iba a patrocinarla o otra marca de ropa, pero pues era una marca grande, ¿no? Y que obviamente yo creo que tuvo mucho que ver la parte pues de Exatlón, de esa influencia mediática que tienes en televisión. Digo, cuando hay muchos otros deportistas que también lo merecen, ¿no? No digo que Pau no lo merezca, igual también lo merece y muy bien ganado y todo, pero quizá esa parte de los patrocinios, pues las empresas deberían pues de apoyarlos pues a todos o a la mayor cantidad posible, porque uno nunca sabe, o sea, siempre alguien puede dar la sorpresa en una ocasión y de repente, pum, o sea, ganó tal cosa, ganó esto, ganó lo otro y al final es también como, se va a ver mejor que la marca diga, ya lo apoyaba la marca antes de que fuera esto y no después de, porque si no, o sea, sabemos que es un negocio, pero por favor, o sea, no creo que los dejen bancarrota patrocinar un par de deportistas más, o sea, la verdad no. De hecho, y como dices, ahorita la sociedad se guía mucho por lo que son redes sociales. Entonces, no tienes, lo primero que te preguntan es cuántos seguidores tienes en Instagram o cuántos seguidores tienes en Facebook y todo así, ¿por qué tiene que influir eso? Pero bueno, así es la sociedad hoy en día y pues uno se tiene que actualizar también. Sí, o también que mejor pregunten cuántos torneos internacionales has participado, panamericanos, centroamericanos, tienes preseas. Ah, bueno, ya hablamos de otra cosa, ¿no? O sea, no es como que yo esté pidiendo patrocinio de Nike cuando todavía no compito ni en principiantes, o sea, tampoco se trata de eso, pero pues la gente que está representando la bandera, pues no debería de ser tan complicado, o sea, esperemos que esto conforme vaya avanzando, pues vaya creciendo todavía más y digo, ahorita que pasaron los Juegos Olímpicos, creo que tuvo una buena aceptación con esto de que también televisoras lo pasaron, o sea, quieras que no, siempre, todavía en México somos del país que vemos mucho televisión. Entonces el pasar unos Juegos Olímpicos por televisión le da mucho mayor impacto a que si solamente se transmite vía YouTube, que muchas veces siento que en esta ocasión, por ejemplo, se complementó bastante bien. Ver ciertas cosas en televisión, te enteras de que está pasando ciertas cosas y después te vas directamente a YouTube, que en YouTube, por ejemplo, Marca Claro y Claro Sports, que son los que tienen como esos derechos a full, pues así abriendo 4 en vivos al mismo tiempo, transmitiendo todas las disciplinas, conmutando y todo. Y la verdad, esos también fueron de bastante ayuda para las personas que nos interesa mucho el deporte. Digo, esperemos que esto siga creciendo cada día más para que la gente lo conozca. Así es, esperamos que siga creciendo mucho, mucho, mucho más. Yo creo que también lo deberían de implementar como otros deportes, no solamente lo que es el fútbol, el básquetbol o el atletismo en las escuelas. Eso también ayudaría bastante. Sí, justo no me acuerdo con qué invitado estábamos hablando de esa parte, que yo lo que decía era, a mí me hubiera gustado tener, así como en algún momento tuve alguna clase o lo que sea de orientación vocacional, pues quizá un poquito de orientación deportiva, porque y no
quiero que me la den en la prepa, ¿no? O sea, denmela en la primaria, hasta en la secundaria, cuando pues los chavos se pueden interesar y más fácil pueden llegar a ver algún deporte, ¿no? Porque muchas veces siempre a la hora de educación física era vamos a jugar fútbol o a jugar básquet, o cuando de plano ya estábamos variándole demasiado, voleibol, pero de ahí ya no salimos nunca, ¿no? Y yo no conocía muchos deportes hasta ya después de mucho tiempo, ¿no? Y yo, a mí sí me hubiera gustado, a mí que yo soy apasionado del deporte, me hubiera gustado que alguien me dijera, oh mira, existe esta plantilla de deportes, aquí están todos estos videos, velos o te los explico y se trata de esto y pues ya uno decide, ay, ¿dónde puedo practicar tal cosa? ¿No? Y vas, buscas y lo que sea. Creo ahorita que también el hecho de las redes sociales, el internet, pues quizá para futuras generaciones podría ser muy alcanzable esa parte de empezar a conocer más deportes y que la gente se interese. También por eso hago estos videos, ¿no? Y entrevisto a la mayor cantidad de deportistas de todos los deportes que se pueda, precisamente para que conozcan un poquito más, porque ha sido bien difícil, o sea, como que para mí, es más, para mí contactar a los deportistas a veces es complicado. Y a veces es raro, ¿no? Porque encuentras deportistas con muchos seguidores y hay unos que de plano pues pareciera que no practican deporte, o sea, es muy raro, o sea, y hay personas que no se pareciera que son redes sociales chiquitas, pero pues han tenido una carrera bastante buena. Sí, estoy de acuerdo con eso. Como dices, hay personas que no movemos redes sociales porque, pues no sé por qué no movemos redes sociales, pero pues igual ya tenemos una carrera deportiva. Pero hay otras personas que han hecho todavía más, que no sabemos ni sus nombres, no sabemos nada de ellos. Y sobre los deportes, te juro que si yo no hubiera entrado al centro de alto rendimiento, al CENAR, yo no conociera todos los deportes que ahorita conozco. La verdad, hay muchos que ni siquiera sabía que existían. Sí, y en las escuelas yo creo, luego hay escuelas obviamente por lo regular, hay que son como que tienen más infraestructura y más instalaciones para poder practicar varios deportes, ¿no? Entiendo perfectamente que no todas las escuelas van a tener la infraestructura para practicar quizá gimnasia, ¿no? Pero sí que tengan la mayor cantidad de deportes posibles y no solo fútbol. O sea, muchas veces en un campo de fútbol puedes practicar cualquiera de los demás deportes, simplemente es que pues, le inviertas un poquito en la parte pues de eso, de la cultura deportiva. Porque digo, yo que lo viví, hasta los veintitantos empecé a descubrir más deportes de lo que en verdad era, ¿no? Y eso que fui bastante activo. Pero hay otras personas que, es más, cuando hacen comentarios de, ay, es que yo no soy bueno para los deportes, y yo así de, ay, no eres bueno, o sea, no has probado todos los deportes, no puedes decir eso, o sea, nadie puede decir no soy bueno para ningún deporte porque no los has probado todos, o sea, no mientas, no me quieras engañar. Entonces, desde ahí partamos, o sea, simplemente no has encontrado el tuyo. Le digo, no en todos tienes que correr, no en todos tienes que hacer fuerza, no en todos tienes que brincar, o sea, hay deportes que son meramente, pues, son más mentales, son más, sin tanto esfuerzo quizá físico, que requiera que tengas una muy buena condición física, ¿no? Entonces, o sea, es parte nada más como de que desde chiquillos nos informen bien. Sí, estoy muy de acuerdo. También vi que estudiaste quiropráctica. Sí, soy licenciada en quiropráctica, ya con cédula y título y todo. Excelente, platícanos un poquito por qué decidiste estudiar eso, o sea, porque también es algo que a veces, digo, yo no conozco muchas personas que lo estudien, pero también es un poquito, pues no diferente, pero sí no es como que muy común, por lo menos en mi círculo social. Entonces, platícame un poquito cómo es, de qué trata, en qué se basa esto y qué importancia tiene en el cuerpo para este tipo de pues digamos, de sesiones que se hacen. Sí, quiropráctica
porque me gustaba mucho lo que era la ciencia de la salud. Entonces, si no era como algo de medicina, quería fisioterapia. Como deportista, pues he recibido muchísima fisioterapia y pues me gusta o me gustaba. Pero llegó un momento donde uno de mis compañeros que también hace esgrima empezó a estudiar quiropráctica. Iba y me prestaba sus libros o iba y me empezó a ir muy bien en la cuestión del deporte y dije, sinceramente no voy a dejar de estudiar, más bien no voy a dejar la esgrima ahorita que me está yendo bien por estudiar medicina. Entonces me seguí, ahora sí que yo estaba en la prepa y terminé la prepa y dije, ay, ¿qué estudio? Entonces ya este chico, que también era esgrimista, me dijo así como que, bueno, aquí está la escuela, es esto, es esto. Y yo, bueno, puedo intentar. Ya fui ahí a la escuela de quiropráctica, que se llama UNEVE, Universidad Estatal del Valle de Catepec, también. Sí. Ya, discúlpame. Universidad Estatal del Valle de Catepec. Ahí es donde estudiamos quiropráctica, sales como licenciado en quiropráctica. Son 4 años y un año de servicio completo. Este, y, y pues ya, la verdad, al principio decía, sí me gusta, pero no entendía bien el concepto, no sabes mucho sobre el tema. Y conforme vas pasando la carrera, te va envolviendo, te vas enamorando de lo que estás haciendo, de los cambios que puedes hacer con las personas, todo eso. La verdad está sensacional. Para los que no conocen lo que es la quiropráctica, nosotros lo que hacemos es quitar todas esas interferencias nerviosas en base a la columna vertebral o manipulando la columna vertebral. Porque la columna vertebral es el cerebro y todos los nervios bajan y quien cubre todos esos nervios es la columna vertebral. Por eso tiene que tener una buena posición la columna vertebral, si no se pellizcan los nervios y es cuando nos empiezan a dar los adormecimientos, la falta de fuerza, simplemente dolores de cabeza, mareos, vértigos, todo eso se lo puede causar por la presión de esos nervios. Entonces ya lo que hacemos nosotros es manipular, ajustar las vértebras para regresarlas a su lugar y poder liberar esos nervios y que todo el cuerpo funcione de la mejor manera. Y eso es a lo que me dedico. Y yo que he tomado, digo, ya tiene ahorita un rato que no, pero yo he tomado sesiones de quiropráctica y la verdad qué rico se siente, o sea, sí es bien satisfactorio el escuchar esa. O sea, mucha gente quizá le da un poco de miedo, ¿no? Porque cuando escuchan o ven videos que truenas, dicen, ay, no te ha de doler. La verdad no duele, es raro como que te duela algo. Yo creo que, por lo regular, creo que a mí nunca me ha dolido algo como que, así que haya dicho, me lastimé. Solamente una vez me acuerdo, creo que una vez cuando me estaban atendiendo aquí en la parte del cuello, aquí atrás, en un movimiento que hice como que ese sí me dolió. Ese sí como que dije, y como que sí traía yo quizá algún tipo de molestia adicional a quizá la parte de los nervios, sino quizá muscular, no sé. Que esa vez sí, recuerdo que hasta creo que todo ese fin de semana estuve como con dolor de cabeza, como raro, de que sí me había como que lastimado un poco. Pero digo, no es común, la verdad no es común. Yo la gente que conozco que también haya ido dice, o sea, siente bien rico. Y luego sí es muy cierto, o sea, te sacan un escáner, digo, ahí donde fui una vez, un escáner así como de mi postura, ¿no? De mi alineación. Y sí dije, no, qué horrible postura tengo, Dios mío. Pero después de ajustes así, pues de semanales, quincenales, o sea, llega el punto en el que sí te empiezas a sentir diferente, o sea, como que sí te ayuda, sí sientes como que tu cuerpo funciona mejorcito. A mí, digo, obviamente yo no me vi, pero la persona con la que iba vio como, ya ves que miden los pies, ¿no? Para ver, porque luego uno como que está más cortito que otro, pero uno dice, no es cierto, ¿no? O sea, o no crees eso. Y la persona que iba me dijo después, dice, no manches, cuando te los puso así a la par antes de empezar, o sea, parecía que sí, de plano te habían quitado 5 o 7 centímetros de un pie porque no, o sea, se te veía muy disparejo.
Y conforme fueron pasando las sesiones, o sea, sí se fue todo acomodando súper bien. Que hasta yo a la hora de que te sales de ahí caminando, como que dices, ahora sí como que camino ya más derechito, como que me siento que me pusieron tacón, ¿no? Porque sí sientes que te ayuda bastante, o sea, que sí ya como que te creció un pie. ¿Cómo? Como que creciste 1 centímetros. Sí, justo eso pasa mucho. Pero digo, yo, si a mí me piden opinión, yo sí lo recomiendo, háganlo. Vayan a consentirse un rato, de verdad, se siente muy rico, muy satisfactorio. Eso sí, traten de ir, es mi consejo porque a mí me funciona. Un sábado para que descansen sábado y domingo. Porque yo esa vez del cuello creo que fui un domingo como en la tarde. Y el lunes estaba que yo no aguantaba mi cuello y luego que el trabajo y todo. Dije no, o sea, para mí fue la muerte ese lunes. Pero por lo regular creo que es lo que recomiendan, ¿no? Como que después de una sesión como que tomarse el día, relajarse, no hacer tanto esfuerzo. Sí, más que nada porque todo el cuerpo se empieza a relajar y empieza a reaccionar a lo que es el ajuste. Y si no estás acostumbrado, sí te sientes extraño o te empieza a doler, como dices, los músculos. Porque sí, te mueve todo. Lo que es un ajuste te va a mover desde el sistema nervioso hasta el sistema musculoesquelético. Todo es un conjunto. El cuerpo de verdad es tan interesante, tan extenso, tan grande, no sé, es un todo. No sé cómo explicarlo. La verdad es muy padre. Sí, la Muy, muy verdad, padre. Y sí, sí, es muy padre. Ya por último, cuéntame, son como las preguntas obligadas. ¿Qué objetivos tienes a corto, mediano y largo plazo? Y principalmente cómo te motivas, cómo te mantienes motivada para seguir pues entrenando, en este caso esgrima, para seguir en esto del deporte. ¿Qué te motiva, qué te inspira a seguir aquí? ¿Y qué consejo tú le podrías dar a los demás, a las otras personas, para que pues, ellos también se motiven? creo que son de las preguntas más difíciles que hay, porque hay veces que ya estás tan cansado de lo mismo, piensas que ya no va a ser igual y más por la pandemia que hubo, nos ha costado, no solo a mí, bueno, hablo por mí, me ha costado demasiado trabajo regresar a lo que era antes, súper difícil. Yo creo que para esta competencia que hubo este fin de semana, tuve que hablar conmigo misma, interiorizarme, porque de verdad era ya decir, ya no quiero, o sea, ya mejor lo hago de hobby, pero estoy casada, mi esposo es entrenador deportivo, entonces si es así de, Meli, levántate, Meli, haz esto, Meli, no te quedes sin hacer nada, me dice, aunque sea, haz 10, 15 lagartijas, pero no te quedes sin hacer nada, no te quedes sin moverte. O saca a pasear a los perros, sal con ellos, córrelos, vete al parque y corre lo que tú quieras. Dice, pero no te quedes sin hacer nada. Entonces yo creo que él ha sido una pieza muy importante. Él hacía lucha olímpica, entonces también uno de sus sueños es pues, los olímpicos. Y a mí, nosotros somos muy sinceros el uno con el otro y él siempre me ha dicho, aquí entre los dos, quien tiene más posibilidades de ir a los juegos eres tú. Y me dice, y si yo me tengo que poner de banco para que tú vayas, dice, lo voy a hacer. Dice, pero necesito que tú también pongas de tu esfuerzo porque si no, no te voy a poder jalar yo sola. Y sí, yo creo que ha sido el que más me ha ahí empujado y motivando más que nada, para poder seguir, sí, para poder levantarme y decir, hoy sí quiero hacer esgrima, o a lo mejor hoy me toca hacer físico. Y en la cuestión de esgrima, lo platiqué antes de la competencia, y me dice, es que tú eres esgrima, tu esencia es la esgrima. Dice, no sé por qué todavía, o por qué piensas en dejarlo cuando todavía tienes mucho por hacer. Entonces,
vuelvo y repito, él ha sido una parte importante para yo poder seguir motivada, para volver a cambiar ese chip que de repente te da el bajón. Yo creo que él ha sido el que me ha mantenido ahí, el que me ha mantenido cuerda con la cuestión de esgrima, el deporte, porque sí ha sido muy, muy difícil. Entonces, en esta última competencia, la verdad me sentí viva de nuevo, lo disfruté como hace mucho no disfrutaba una competencia, a pesar de que pues, no fueron mi mejor resultado, pero lo disfruté tanto y lo sientes, o sea, desde cuando te paras en la pista, de cómo estás haciendo las acciones, no estás queriendo ser tan perfeccionista, sino el querer hacer las cosas porque las quieres hacer, porque así las quieres hacer, porque así me salen, porque a lo mejor más amañado, a lo mejor, no sé, por muchas cosas, pero me sentí muy bien en esta competencia y eso para mí fue como decirme todavía puedes hacer más cosas. Entonces aquí vamos a seguir. Primero necesito aliviar mi rodilla porque en la competencia me la lastimé. Todavía no sé a qué grado me la lastimé, pero estoy en proceso para ver qué está pasando con mi rodilla. Lo primero es eso, quitarme esta lesión, quitarme el miedo de hacer esgrima otra vez por la rodilla, este, ganar o estar en el top en las competencias nacionales y seguir en la selección nacional para poder salir a las internacionales. Y ahora sí que mi meta es París 2024. Es el que busco. En este caso es el que busco. Excelente, eso quería escuchar, cara, eso quería escuchar. Excelente, pues yo creo que, primero que nada, ojalá que el tema de tu rodilla no sea nada serio. Esperemos que solamente sea algo leve y puedas reponerte bastante rápido. Y me da de verdad muchísimo gusto escuchar cómo te expresas en este caso de tu esposo. Siempre es padre tener pues una pareja, alguien que te motive, que te inspire, que te sume, ¿no? Y eso que te dijo de si él se tenía que poner de banco para que tú lo lograras, dado a las posibilidades, a las probabilidades, lo que sea. O sea, la verdad, no cualquiera. O sea, no cualquiera te dice eso, no cualquiera lo hace. Y de verdad, todo mi respeto, porque eso está súper cool, porque él está tratando de apoyar tu sueño, tus metas lo más que puede y hasta donde puede y hasta donde quizá no pueda, pero él está ahí, y eso de verdad, de verdad, me encanta escuchar este tipo de historias, me emociona, me pongo hasta como de la piel chinita de esa emoción, porque de verdad es bien padre conocer una persona y tener una persona así en tu vida que de verdad te sume y te esté ahí, impulsando para que hagas todo lo que te propongas, y él sabe perfectamente que como te gusta esgrima, pues lo vas a lograr, y ya no solo cargas como con un solo sueño o el sueño tuyo, ya cargas con el sueño de los dos, porque en realidad ya vas con dos, y pues obviamente es pues mucho mayor compromiso, más es más motivante, es más inspirador para seguir echándole muchas ganas, que yo creo que si sigues así, sigues con esta convicción que me estás transmitiendo en este momento, de verdad, no dudo que vas a llegar a ese París 2024, de verdad que yo espero que sí. Así será, vas a ver, así será. Excelente, pues igual platícanos cómo te seguimos en redes sociales, para que la gente vaya, te siga, vea, sepa un poquito más de ti, se enteren de las competencias, porque a veces ahorita el único medio a veces son un poquito las redes sociales y los mismos deportistas. ¿Cómo te siguen en redes sociales? En Instagram estoy como @meli con doble E y doble I latina 0610. Meli 0610. Y en Instagram estoy como Melissa Rebolledo Contreras. Melissa con doble E. Ok. Rebolledo con. Ok, de todos modos, aquí vamos a estar pasando todas tus redes sociales durante toda la entrevista, y también voy a dejar los links en la descripción para que ya nada más bajen, le den un clic y vayan y te sigan en tus redes sociales y sigan apoyándote. No sé, algo más que quieras
anunciar próximas competencias, cómo va a estar todavía este año, más o menos cargado o relax. Pues no sabría decirte porque la verdad la federación saca las convocatorias un mes antes, entonces es como ahora sí que nos enteramos de las competencias, pero conforme vayan saliendo, pues igual se las vamos compartiendo. Igual lo que me digan de la rodilla, pues ya ahí lo estarán viendo en redes. Y agradecerte mucho por la entrevista. No, caray, un placer para mí, espero que no sea la última. Podamos seguir ahí en contacto y pues armar parte 2, parte 3 conforme vaya avanzando, pues ahora sí que el año, este proceso olímpico, como conforme se vaya acercando todo hacia París, y qué más, ¿no? Que igual y regresando de París, allá en París, ver qué se hace, pero seguir ahí en contacto y seguir trayendo un poquito más de contenido y más de cosas sobre el esgrima, sobre ti, sobre tu carrera, y pues estar aquí en contacto. Muchísimas gracias a ti de verdad por haber tenido el tiempo. Muchas gracias. Perfecto, amigos, pues ese es el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Gracias, Meli. Bye.